En la presente oportunidad, revisaremos de manera general a los 42 procesos para la gerencia de proyectos para un proyecto descritos en la cuarta edición de la guía del PMBOK. Empecemos revisando qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son realizadas o ejecutadas con la finalidad de obtener un resultado o servicio especificado con anterioridad. Es importante recalcar que un proceso se encuentra caracterizado por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar, así como por sus salidas que se obtienen. En la presentación se puede apreciar la relación y correspondencia que existen entre los 5 grupos de procesos y las 9 áreas de conocimiento, que constituyen el marco de referencia para la gerencia de proyectos definido por el PMI. Empezaremos revisando los procesos correspondientes al grupo de procesos de iniciación, los cuales se enfocan en definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, mediante la autorización formal para comenzar dicho proyecto o fase. El primer proceso es desarrollar el acta de constitución del proyecto, que sirve para autorizar formalmente el inicio de un proyecto o una fase, y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados o stakeholders del proyecto. Además, se selecciona y asigna un gerente de proyecto. El proceso Identificar a los interesados permitirá contar con una lista de todos los interesados o stakeholders que afectan o son afectados por el proyecto, lo cual servirá para desarrollar estrategias que permitan gestionarlos eficazmente. Revisemos ahora los procesos de planificación, donde se establecen el alcance del proyecto, se refinan los objetivos y se define un curso de acción para el proyecto, con la finalidad de cumplir con sus objetivos. Empecemos revisando el plan para la dirección del proyecto, en el cual se documentan las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El plan para la dirección del proyecto es la principal salida y fuente de información en la cual se define cómo se planificará, ejecutará, supervisará, controlará y cerrará el proyecto. Recolectar los requerimientos. Recolectar los requerimientos sirve para definir y documentar las necesidades y expectativas de los interesados. Definir el alcance. Permite desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Crear la EDT o estructura de desglose del trabajo nos permite subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños, con la finalidad de dirigirlos más fácilmente. Definir las actividades se refiere a cada una de las acciones necesarias para producir los entregables del proyecto. Secuenciar las actividades nos permitirá identificar y documentar las diferentes relaciones que existen entre las actividades del proyecto, relacionando una secuencia lógica de las mismas en función de las precedencias, con lo cual se desarrollan los diagramas de red del cronograma del proyecto. Los diagramas de red nos permitirán estimar los recursos de las actividades, como tipo y cantidad de materiales, personas, equipos o suministros necesarios para realizar cada una de las actividades del proyecto. Estimar la duración de las actividades nos permitirá establecer un aproximado del periodo de trabajos que serán necesarios para realizar cada una de las actividades con los recursos asignados. Desarrollar el cronograma. Consiste en analizar la secuencia de las actividades, sus duraciones, los requerimientos de recursos y sus restricciones, lo cual nos permitirá desarrollar el cronograma del proyecto, el cual por lo general es plasmado en un diagrama de barras o diagrama de Gantt. Estimar los costos. Es el proceso que nos permite realizar una aproximación de los recursos monetarios que serán necesarios para completar cada una de las actividades del proyecto. Determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto consiste en sumar los costos de todas las actividades individuales o paquetes de trabajo. Esto permite establecer la línea base de los costos autorizados, el cual gráficamente es representado por la curva S. El proceso Planificar la calidad
consiste en identificar cuáles son los requerimientos de calidad y los estándares que deben ser cumplidos, tanto para el proyecto como para el producto. Es necesario documentar la manera en que se demostrará su cumplimiento. Por lo general, la calidad es subjetiva, por lo que es necesario cuantificarla utilizando métricas, con la finalidad de cumplir con los criterios de aceptación que los stakeholders o interesados del proyecto especifiquen. Desarrollar el plan de recursos humanos consiste en identificar y documentar los roles y responsabilidades, así como las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación. Planificar las comunicaciones permite determinar las necesidades de información de los diferentes interesados o stakeholders del proyecto y definir un enfoque para gestionarlos. El proceso planificar la gestión de los riesgos nos permite definir cómo es que se realizarán las actividades relacionadas a la gestión de los riesgos del proyecto. Se deberá identificar los riesgos, para lo cual se deberá determinar qué riesgos son los que podrían afectar al proyecto. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Consiste en priorizar los riesgos, para lo cual se deberá combinar la probabilidad de que ocurran con el impacto que tendrían si ocurriesen. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Consiste en analizar numéricamente cuál será el efecto de los riesgos identificados en el proyecto. El análisis cualitativo de los riesgos debería ser realizado para todos los riesgos identificados, en tanto que el análisis cuantitativo de los riesgos debería ser realizado únicamente a los riesgos cuyos impactos podrían ser muy severos con el proyecto. El proceso planificar la respuesta a los riesgos consiste en definir estrategias para mejorar las oportunidades y minimizar las amenazas que afectan o podrían afectar los objetivos del proyecto. Planificar las adquisiciones. En este proceso se debe determinar qué parte del proyecto podemos subcontratar, qué acuerdos se deben firmar, así como decisiones relacionadas con las compras del proyecto. También se debe identificar a los posibles proveedores o vendedores. Con este proceso hemos terminado de revisar los procesos de planificación. Ahora pasaremos a ver los procesos de ejecución, que tienen que ver con la realización de las actividades que se han definido con la finalidad de cumplir con los requerimientos o especificaciones del proyecto. Durante la ejecución, es posible que sea necesario actualizar el plan para la dirección del proyecto. Empezaremos revisando el proceso dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es el proceso que consiste en realizar el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto para cumplir o alcanzar con sus objetivos. Realizar el aseguramiento de calidad tiene que ver con auditar los requerimientos de calidad y los resultados obtenidos, utilizando para ello las métricas de calidad que se establecieron en el plan de gestión de calidad. Adquirir el equipo del proyecto consiste en confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y formar el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto permitirá mejorar sus competencias, así como la interrelación del equipo y el ambiente en su conjunto. Es importante propiciar un ambiente de colaboración y participación entre todos los miembros del equipo del proyecto. Gestionar o dirigir al equipo del proyecto está relacionado con el seguimiento al desempeño de cada uno de los miembros del equipo del proyecto, proporcionando retroalimentaciones, resolviendo problemas y gestionando los cambios, con la finalidad de optimizar el desempeño del proyecto. El proceso de distribuir la información permite poner a disposición de los interesados o stakeholders del proyecto información relevante de acuerdo a lo planificado. Gestionar las expectativas de los interesados consiste en comunicarse y trabajar con los interesados o stakeholders del proyecto para cumplir con sus necesidades y tratar los problemas que se vayan presentando. El proceso de efectuar las adquisiciones consiste en obtener respuesta de los proveedores, seleccionar a un proveedor y asignar un contrato.
Veamos ahora los procesos de seguimiento y control, los que son necesarios para realizar el seguimiento, revisar y regular el avance del proyecto con la finalidad de cumplir con los objetivos de desempeño establecidos en el plan de dirección del proyecto. Mediante los procesos, lo que se busca es identificar desviaciones con la finalidad de ejecutar acciones correctivas, si es que ya se produjeron, o recomendar acciones preventivas, si aún no han ocurrido. El proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto permite determinar si se están realizando las actividades que han sido planificadas. Esto con la finalidad de evitar que se ejecuten actividades no planificadas. Los informes de desempeño. Los informes de desempeño proporcionan información sobre cómo está el proyecto, en alcances, tiempos, costos, calidad y riesgos, que pueden servir como entradas para otros procesos. Realizar el control integrado de los cambios. Realizar el control integrado de los cambios es el proceso que consiste en revisar todos los pedidos de cambio, aprobarlos y gestionarlos, cambios a los entregables, a los activos de los procesos de organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. Verificar el alcance. Verificar el alcance permite formalizar la aceptación de los entregables mediante la verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación. Controlar el alcance. Consiste en supervisar el estado del alcance del proyecto y del producto, y al mismo tiempo gestionar los cambios a la línea base del alcance. Se controla que se haga únicamente lo que se ha planificado. Si hay una solicitud de cambio aceptada, que se ejecute, pero si ha sido rechazada, que no se realice. Para lo cual se utiliza la EDT, o estructura de desglose del trabajo, en la que se ha definido todo el trabajo a realizar. Controlar el cronograma. Controlar el cronograma supervisa el estado del proyecto, utilizando el cronograma del proyecto, verificando que las actividades se inicien y terminen de acuerdo a lo planificado. Controlar los costos. Controlar los costos consiste en supervisar el estado del proyecto para actualizar el presupuesto y realizar los cambios que sean necesarios a la línea base de los costos. El proceso realizar el control de calidad permite supervisar y registrar las actividades de control de calidad a fin de determinar el desempeño y recomendar los cambios que sean necesarios. El objetivo del control de calidad es detectar fallas o defectos antes de que lleguen a los clientes o usuarios finales. Informar el desempeño es el proceso relacionado con recolectar y distribuir la información relacionada con el desempeño del proyecto, como los informes de estado, las mediciones del avance y las proyecciones. Informar el desempeño permitirá comunicar cómo es que vamos con el proyecto. Monitorear y controlar los riesgos. Monitorear y controlar los riesgos consiste en implementar los planes de respuesta a los riesgos, haciendo seguimiento a los riesgos identificados y a los riesgos residuales. También se busca identificar nuevos riesgos para incluirlos en el plan de gestión de los riesgos. El proceso de administrar las adquisiciones consiste en gestionar las relaciones de las adquisiciones, supervisar el desempeño de los contratos y, de ser necesario, generar cambios y correcciones. Con este proceso se ha terminado de revisar los procesos de seguimiento y control. Veamos ahora los procesos de cierre, los cuales están relacionados con completar el proyecto o fase del proyecto, así como las obligaciones contractuales. Para cerrar el proyecto es necesario cumplir con el control de calidad y con la verificación del alcance. El control de calidad es validado contra las especificaciones técnicas del producto, en tanto que la verificación del alcance se valida contra la funcionalidad del producto. Cerrar el proyecto o fase. Cerrar el proyecto o fase consiste en finalizar las actividades en todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, lo cual permite completar formalmente un proyecto o una fase del mismo. Finalmente tenemos al proceso cerrar las adquisiciones, con el cual se finaliza cada una de las adquisiciones del proyecto, así como con las obligaciones contractuales. Con este proceso hemos terminado de revisar
todos los procesos incluidos en la cuarta edición de la guía del PMBOK.